Tap, 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 tap. El sonido de pasos resonaba en el lugar. Un grupo de personas armadas con espadas y cubiertas con armaduras avanzaba por el mismo camino de tierra en el que se encontraba nuestro héroe, King. El caballero que parecía ser el líder iba al frente. A simple vista, cualquiera lo describiría como imponente. Superaba fácilmente los 2 metros de altura y vestía una armadura de cuerpo completo en tonos rojo oscuro, con secciones negras adornadas con pinchos sobresalientes. Su yelmo, también rojo, tenía una visera negra y 2 cuernos que se extendían hacia atrás. En su espalda portaba un escudo con un elaborado emblema. 2 pegasos, uno a cada lado, una corona invertida en la parte inferior, y en el centro una espada, un bastón y una luna menguante apuntando en distintas direcciones. Llevaba una espada larga que, en manos de cualquiera, sería imponente, pero que en su caso parecía casi corta debido a su gran complexión. De pronto, levantó el brazo con el puño cerrado, dando la señal para detenerse. ¿Sucede algo, Seiki-sama? Preguntó un caballero rubio que en ese momento no llevaba casco. El caballero rojo no respondió con palabras. Simplemente ladeó la cabeza, indicando una dirección. El caballero rubio siguió el gesto y enfocó su mirada hacia un punto al costado del camino. Era una armadura. Vieja y desgastada. Ah. Esta armadura se parece a las del castillo. Eso significa que... Se volvió hacia su líder en busca de confirmación, pero no pudo decir nada más. Aunque solo fue por un instante, juraría que bajo el yelmo no había una persona. Sino algo más. Alcanzó a ver los ojos del Seiki. No eran normales. Estaban apagados. Recordó aquella expresión. Los ojos son el reflejo del alma. Si eso era cierto. Entonces esa cosa no tenía una. El caballero rojo, sin decir palabra, reanudó la marcha. Pero ahora sus pasos eran más firmes, más pesados. Cada pisada hacía temblar ligeramente el suelo, dejando marcada la huella de su bota. Y mientras avanzaba, habló con voz firme y cortante. El objetivo está confirmado. Kim estaba cansado. El día de hoy solo quería comprar unos juegos nuevos, pero terminó encontrándose con un Kaijin al cual milagrosamente pudo ponérsele enfrente por más o menos voluntad propia y seguir vivo después de eso, para al final ser transportado a otro mundo en medio de la nada junto a una chica moribunda a la cual lleva consigo en una alfombra voladora con la imagen de un hombre semidesnudo mientras busca algún signo de civilización. Sí, exactamente, era un día de mierda, pero al menos está ayudando a las personas ahora en vez de hacerse el desentendido. Ya llevamos horas y todavía nada. Suspiró el héroe mientras continuaba manejando la alfombra y mantenía su vista al horizonte, viendo que ya casi estaba atardeciendo. A este paso caerá la noche y tendremos que estar en la intemperie. Tal vez pudo ganar algo de valor desde que se encontró con Saitama, pero el acampar en medio de la nada, en un lugar desconocido, sin ninguna fuente de luz o protección, seguía siendo un no rotundo. ¡Guau, guau! Boxy, quien se encontraba acurrucado a un lado de King, le ladró al héroe para llamar su atención. King, gracias al ladrido de Boxy, volvió su vista al frente, empezando a visualizar una montaña a lo lejos. Pero la peculiaridad de esta montaña era que tenía la forma de un martillo, o al menos eso parece. Pero lo que llamó más su atención fue que parecía que en dirección de esta misma había humo. Si había humo, había fuego, y si había fuego es muy probable que hubieran personas, y si hubiera personas significa que hay un lugar donde podría pedir ayuda tanto para él como para la chica, pero principalmente ella. Ante esta nueva información, King jaló con fuerza 2 veces la esquina que tenía sujeta de la alfombra, con esta empezando a acelerar y aumentar su velocidad. King no podía decir que era un maestro en alfombras voladoras, pero él mismo siente que podría fácilmente terminar bien parado en una carrera con ella. Ahora, con King avanzando a toda velocidad, llegar a la montaña parecía cuestión de momentos. O al menos. Eso creía. 15 minutos después. King no sabía qué pensar. Lo que antes parecía una montaña grande. Ahora era monstruosamente enorme. Superaba con facilidad el tamaño de la nueva sede de la Asociación de Héroes, y mientras más se acercaba, más grande parecía volverse. ¿Cómo era siquiera posible que algo así se sostuviera con esa forma? King observaba, asombrado. No solía salir mucho de las ciudades, así que tampoco podía decir que conociera todo lo que su mundo ofrecía en cuanto a naturaleza. Pero incluso para él, esto ya era demasiado.
Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el tamaño. Era el humo. Antes pensaba que podría ser el humo de una chimenea. Pero ahora parecía más bien el de un gran incendio. A ese punto, casi podía confundirse con una hilera de nubes negras elevándose hacia el cielo. Aún así, no podía simplemente darse la vuelta. ¿A dónde más se suponía que iría? Se repitió eso a sí mismo para reunir valor y seguir adelante. Otros 5 minutos más tarde, Kim finalmente llegó a la base de la montaña. Y entonces lo notó. Eso no era una montaña. O al menos, no una normal. Parecía más bien una estructura gigantesca, hecha completamente de roca. No había árboles ni ningún tipo de vegetación creciendo en ella, y su forma era extrañamente cuadrada, lejos de la típica forma de pirámide que uno esperaría. Revisando su posición, Kim estimó que se encontraba a unos cuantos cientos de metros del origen del humo. Así que avanzó. Al acercarse, pudo ver lo que parecía una enorme abertura en la montaña, como una cueva. Medía fácilmente entre 40 y 50 metros de altura, aunque en comparación con el tamaño de la estructura, no era más que un pequeño hueco. De ahí salía el humo. Kim descendió de la alfombra. Decidió que sería mejor investigar por su cuenta en lugar de arriesgarse a entrar con la chica. Cuida de ella, Boxy. Recuerda, si pasa algo, usa esta parte de aquí para mover la alfombra, ¿comprendes? Guau, respondió Boxy, en señal de confirmación. Kim dudaba que Boxy pudiera controlarla bien. Pero al menos confiaba en que sería capaz de ponerla en movimiento y alejarse del peligro junto a la chica. Se acercó a la entrada de la cueva. Cuando el interior quedó a la vista, logró distinguir el origen del fuego. A lo lejos, parecía haber una hoguera. Eso lo animó. Significaba que había gente cerca. La emoción del momento le hizo olvidar un detalle importante. La cantidad de humo que había visto antes no podía provenir de una simple hoguera. Aún así, comenzó a avanzar hacia ella, con la intención de pedir ayuda a quien estuviera allí. Pero al acercarse más, algo no cuadraba. La hoguera era enorme, al menos el doble de su tamaño. Y alrededor, había restos que parecían pertenecer a un animal grande. ¿Qué carajo? ¿Es que todo en este mundo tiene que ser más grande de lo normal? La hoguera estaba apagada. El humo provenía de las brasas que aún quedaban, así que debió haberse extinguido hacía poco. Kim empezaba a inquietarse. Tal vez solo era una rareza de este mundo. Eso quiso creer. Pero entonces, ¡guau! ¡Guau! El ladrido de Boxy lo alertó. Algo había pasado. Sin perder tiempo, Kim salió apresuradamente de la cueva. Y al llegar a la salida, se detuvo en seco. Frente a él había un gigante. Bueno. Siendo precisos, una mujer. Pero una mujer que fácilmente medía unos 10 metros de altura, con músculos bien definidos y vestida con ropas de cuero negro. Y, en ese momento, sostenía la alfombra con la punta de sus dedos, impidiendo que avanzara. ¿Qué hacen en mi hogar? La mujer habló con lentitud, pero con una claridad que dejaba poco espacio para dudas. No estaba jugando.